Vamos a leer entonces en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Le voy a confesar algo. Cuando yo leí este pasaje, yo al principio leí mal. Cuando lo leí, yo leí como que este mandamiento es difícil para ti. Porque generalmente los mandamientos de Dios uno los consideran como algo que es complicado, difícil. Y mucho más el principal y gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pero un concepto que uno arrastra, que uno trae, porque lo escucha, no porque lo lee en la Escritura, es que la ley de Dios y todos los mandamientos es un cúmulo de cosas que son difíciles de sobrellevar. Y si hay algo que espanta a mucha gente, es pensar en los mandamientos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso significa que no son una carga. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 119, que habla acerca de la excelencia de la ley de Dios, vamos a encontrar a un hombre que amaba profundamente la ley y la alaba y la exalta como algo tan bueno, beneficioso, maravilloso, al punto que él decía que no podía vivir sin la ley de Dios. Entonces, confieso, el versículo 11, cuando lo leí, como que los cables se me cruzaron y leí erróneamente, porque pareciera que lo dijera así si uno lo lee de manera rápida. Pero el texto dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, lo que pasa es que hay un no es difícil. Si usted lo omite, dijera algo terrible. Entonces ya no diría no es difícil, sino que dijera: este mandamiento que yo os ordeno hoy es difícil, si usted le quita el no. Y eso es algo terrible y una catástrofe grande. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo acá es que la Biblia dice: este mandamiento no es difícil para ti. Y dice la Biblia, no solamente no es difícil, sino dice no está lejos. Quiero que prestemos mucha atención a la lectura de este texto, que va a ser de aquí en adelante nuestro texto base y fundamental para la enseñanza. Dice: no está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Dice: ni está al otro lado del mar, tampoco está allá para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que nosotros lo cumplamos? Ahora dice: porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, ahora subraye, que ames. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos, precioso. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, y le dice, y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto perecerás. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando ¿a quién? A Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es, ¿qué dice la Escritura? Vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ese de aquí en adelante, para esta serie o este punto de la enseñanza, va a ser nuestro texto, nuestro pasaje base. Porque dentro de este tema acerca del amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos, vamos a comenzar hablando acerca del amor a Dios y luego vamos a ahondar en el amor al prójimo.
Cuando estuve trazando y estudiando este tema, para poder compartirlo con todos ustedes, ya iba también adelantado dentro de los pasajes principales que hablan acerca del gran mandamiento, porque no solamente es este, sino que tenemos que visitar otros pasajes para confirmar, donde en la Biblia se dijo que este era el principal mandamiento, de amar a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero comencé a pensar de quién amó primero. Y comencé a pensar acerca del mandamiento que Dios establece de que lo amemos a Él. Y comencé a estudiar un poco acerca del tiempo y el momento en el cual Dios pide como mandamiento amor. Y comencé a analizar los tiempos y los libros de la Biblia. Y cuando nosotros encontramos que por allá en Éxodo, que Dios establece la ley como tal, ya fundamentada, y se la entrega a Moisés, para que se la entregue a su pueblo, el cual se iba a constituir, entre comillas, ya de manera legal y ordenada en su pueblo con una ley. Entonces comencé a pensar de en adelante, incluso me fui a Génesis a buscar respuesta a la pregunta que me había hecho, la cual es, ¿quién amó primero? Y es necesario responder esa pregunta porque muchos de nosotros pudiéramos pensar, Dios si es exigente en pedirnos a nosotros amor. Y muchos pudiéramos pensar, Dios es exigente en que nos pida amor y en la manera en cómo Dios a nosotros nos pide que nosotros les amemos. Porque cuando nosotros leemos el gran mandamiento, a Dios no solamente debemos amarlo, sino que bíblicamente no debemos amarlo de cualquier manera, sino que bíblicamente el mandamiento es claro, es bien específico. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es un amor dedicado, profundo, entregado, fiel, genuino y constante de parte nuestra al Dios que nos creó y que nos pide ese tipo de amor. Tanto así que incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra y había gente que le seguía, también se devolvía para recordarles que a Él se debía amar y seguir de manera seria, entregada, sin condiciones, profunda y fiel. Tanto que se volteaba a las personas y les decía que si alguno ama más, ¿sí se acuerdan? Y les recordaba, si alguno ama más a madre, a padre, hijo, hija, cualquier otra cosa, más que a mí, el Señor les recordaba que Él les decía, no es digno de mí. Y en otras palabras, ese también es el mismo mandamiento que tenemos nosotros para con nuestro Padre Celestial. La historia del pueblo a quien Dios le estaba dando esta ley y específicamente y puntualmente este mandamiento es bastante conocida en la Biblia. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Voy a partir de Génesis 12, pero yo pudiera partir de Génesis capítulo 1, capítulo 2 si es necesario. Y en Génesis capítulo 1, capítulo 2 también yo voy a encontrar al Dios que amó primero. Porque aquí no se trata de que Dios no amó, escuche bien, y a cambio nos pide que nosotros le amemos. No, por el contrario. La verdad bíblica es que Dios siempre amó primero y ama primero, y luego de dar muestras de amor y manifestar su amor de diferentes maneras, entonces en un mandamiento a nosotros Dios nos pide que nosotros le amemos para que sea recíproco y para que se establezca una comunión perfecta basada en lo que debe ser el centro de cualquier relación y cualquier comunión, el amor. En Génesis capítulo 12, ¿qué tenemos? Dios llama a Abraham. Y en el llamamiento de Abraham parto de allí porque pudiéramos decir que son los inicios de la promesa de la creación de una nación grande a quien Dios, luego de haber crecido esa nación como tal, le establece los mandamientos, le da leyes y les ordena todas las cosas dentro de ella, el amor que se le debía profesar. Partimos de aquí porque ustedes saben que Abraham no solamente es el padre, entre comillas, de esta nación, sino que también es el padre, ¿qué? Entre comillas, de la fe. Y no solamente se les da promesa con relación a ese pueblo, sino que también se les da promesa con relación a nosotros. Pero todo el llamamiento, a mi parecer y a mi juicio, de Dios a Abraham es un llamamiento
en base a su amor. Y digo, parto del 12 de Génesis, pero pudiera partir del capítulo 1 cuando Dios dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y luego sigue avanzando, que hizo todas las cosas, porque toda la creación, cuando Dios la crea, la imprime de todos sus atributos, y dentro de esos atributos que Dios le imprime a la creación, ¿qué le imprime? ¿Le imprime qué? Amor. Todas las cosas que Dios creó la hizo también de manera amorosa. Luego crea el hombre también de manera amorosa, y yo creo que entre comillas, mucho más amorosa que todo el resto de la creación, porque la Biblia dice que Jehová Dios tomó del polvo de la tierra y del polvo de la tierra formó, ¿qué dice? Al hombre. Y luego que le dio forma a su imagen y semejanza, la Biblia dice que Dios sopló en la nariz del hombre y el hombre vino a constituirse un ser viviente. Luego de manera amorosa, después que pasa el tiempo, entre comillas, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esa persuasión y ese análisis también es producto del amor de Dios. Porque quien procura el bienestar de otro, ama. No es bueno que el hombre esté. Entonces, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, estaba haciendo una apreciación en base al amor. Entonces dijo, amorosamente le voy a hacer ayuda idónea para él. Y eso es una manifestación de amor. ¿Por qué? Porque quien crea algo o quien toma algo para producir o provocar bienestar de la otra persona solo se puede hacer bajo el amor, porque el amor es procurar el bienestar de otra persona y no solamente procurarlo, sino hacer cosas que resulten en el bienestar. Acuérdense que el amor son ¿qué? Manifestaciones. Manifestaciones de la bondad, manifestaciones de la misericordia, manifestaciones de todo eso que ya nosotros hemos hablado. Y digo, no menciono Génesis porque nosotros pudiéramos seguir hablando de cómo Dios manifestó su amor y todo este tipo de cosas. Voy a Génesis porque tenemos un inicio de una nación, la cual Dios le da y le establece sus mandamientos. ¿Cómo llama Dios a Abraham? Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, versículo 1, capítulo 12 de Génesis. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de la casa de tu padre, vete ¿para dónde? A la tierra que te mostraré. Yo no sé, pero ya ahí comienza a manifestarse la bondad de Dios. Primero porque este hombre era un hombre común y corriente, no había algo especial en él. La Biblia nos enseña que la elección de esta nación partiendo de Abraham es una elección por la gracia de Dios. Tanto así que a este hombre no se le consideran sus obras como para justicia, sino que se le considera la fe, porque Abraham, incluso en el proceso de la espera de las promesas de Dios, este hombre falla y peca delante de Dios, por decirlo así. Sin embargo, vemos que también tiene obras de fe, pero la elección de Dios con este hombre se produce también en puro amor y misericordia y pura gracia de Dios. Porque siendo un hombre común y corriente, proveniente de familias paganas, entregadas al paganismo, a dioses ajenos, Dios de manera soberana, amorosa y en gracia, llama a este hombre y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y en amor, Dios ya había trazado un plan bueno, maravilloso y perfecto que tenía que ver con todas las naciones de la tierra, con una nación en específico y con todas las familias de la tierra. Y para Dios trazar propósitos con alguien es necesario que se involucre su gracia, ¿qué más? Su misericordia, pero también se involucra el amor de Dios. Por lo tanto, ¿quién amó primero? Porque Dios toma y constituye a Abraham el objeto de sus bendiciones. Y para que eso suceda, toca que intervenga el amor de Dios sobre este ser. Dios no lo bendice a usted por otra razón. Lo bendice porque lo ama. Es su hijo porque lo ama. El plan trazado es porque lo ama, porque tiene gracia y misericordia con usted. Y le dice, haré de ti una nación grande. Explícame eso. Pero luego le dice, y te bendeciré. ¿Y qué más le dice? Y engrandeceré tu nombre. Y luego le dice, y serás bendición. Luego también en el versículo 3 dice, bendeciré a todos los que te bendijeren. Y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y para que Dios bendiga, se necesita amor. Usted bendice a sus hijos porque los ama.
Y la Biblia incluso dice que a nuestros enemigos estamos llamados a bendecirlos también, producto del amor, porque Cristo enseñó acerca de no solamente amar a nuestros amigos, sino que ahora tenemos que amar ¿a quién? Yo le hago una pregunta en un paréntesis. ¿Usted tiene enemigos que ama? ¿O todos sus enemigos usted quiere que desaparezcan de la faz del universo? No deberíamos. Sin embargo, hay enemigos que usted no se los busca ni usted los hace, sino que son enemigos porque ellos se proponen hacerlo sin causa y razón justa, y usted tiene enemigos hasta sin saberlos. No se considera de que usted se busque enemigos por causa suya, pero a veces los tenemos sin saberlo. Usted puede tener de enemigo a su vecino, el que tiene encima del apartamento, el que está debajo, el que está al lado, y pueden ser sus enemigos, un enemigo en el trabajo sin saber usted que son sus enemigos. Pero el día en que usted se entere que son sus enemigos porque le hacen algún tipo de guerra, ¿cuál es el mandamiento bíblico? No los mates, ámalos. Eso dice la Biblia. Dios llama a este hombre en amor y le dice: serás bendición y yo te voy a bendecir. Y entonces sucede que este hombre pues se va y suceden todas las cosas. Luego entonces Dios manifiesta de una u otra manera su amor, su amor y su amor y su amor y su amor y su amor. Y durante tantas cosas que suceden con este hombre, comienza Dios a cumplir sus promesas, y en amor comienza a cumplir sus promesas, y el pueblo que Dios dijo que iba a ser una nación grande comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Lo sigue Dios preservando en amor, en amor, en amor. Si usted lee la historia de José, ¿qué es lo que Dios hace? Preservar a este pueblo y a toda esta familia en amor, y a toda esta descendencia. Esa nación se sigue multiplicando, Dios sigue manteniendo firme su promesa en amor. Todo este pueblo peca, se van lejos de Dios, llegan cautivos como esclavos, pero Dios nuevamente en amor se acuerda de su pueblo, siempre levantó líderes, levantó profetas, levanta a Moisés, y Dios por mano poderosa o con mano poderosa en amor saca y liberta a este pueblo de la esclavitud y le dice: yo voy a cumplir lo que yo prometí a mi siervo Abraham, Isaac y Jacob, y lo voy a hacer por amor de mí mismo y por amor a mi propio nombre, le dice. Entonces voy a cumplir lo que les dije: te voy a sacar de esta esclavitud en amor, te voy a conducir por todo este desierto y te voy a sustentar en amor, te voy a probar porque te amo, porque el padre que ama al hijo, a ese hijo lo corrige, y te voy a guiar en amor, te voy a introducir a la tierra que yo prometí a mi siervo en amor, pero te voy a pedir una cosa. ¿Qué le dijo? ¿Necesito qué? Que me ames. Porque lo único que yo he hecho es amarte. Yo quise comenzar por aquí esta serie, porque si usted no entiende de que el primero que manifestó amor ha sido Dios para con nosotros, no vamos a crecer en un motivo firme y suficiente para amar a Dios, quien nos lo está pidiendo. Porque si usted no tiene claro el amor que Dios ha tenido para con usted, va a carecer de un motivo firme y va a creer de que el amor que debemos profesarle a Dios es un amor obligado. No, es un amor que Dios nos está pidiendo, y es lo mínimo que nosotros debemos darle, porque Dios manifestó su amor para con nosotros primero, mucho antes de que nosotros manifestáramos amor por Él. Ahora, el pasaje de Abraham a mí me recuerda a otro pasaje, Efesios 2. Yo sé que usted lo ha leído, pero lo que dice Efesios 2 es eso. Quien amó primero es Dios. Incluso cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lo que nos sacó de ahí fue que Dios nos amó y que tuvo compasión y misericordia. Y dice entonces: Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estábamos ¿qué? Muertos en delitos. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, así andábamos. Y cualquiera pudiera decir de que andando así no merecíamos ninguna clase de amor de Dios. Y es la verdad, porque toda nuestra rebeldía, todo nuestro extravío, toda nuestra muerte, y estando en ello no éramos sino dignos de la ira de Dios. Sin embargo,
Sin embargo, Dios a nosotros nos amó bíblicamente cuando nosotros hacia Él no manifestábamos ni una pizca, ni un mínimo interés de quererlo, amarlo, honrarlo, valorarlo, porque lo último que en nuestra vida nos interesaba era Dios, su palabra, sus cosas, hablar con Él, serle obediente, y no teníamos el mínimo interés por nada de lo que contenía su palabra, y así vivíamos, amándonos a nosotros mismos en nuestros propios caminos y alejados de Él. En el versículo 2 dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora escúcheme. Cuando la Biblia dice que nosotros andamos siguiendo la corriente de este mundo, eso significa que andábamos en contracorriente de Dios, porque la corriente de este mundo, la ruta que sigue este mundo, siempre va a ser y siempre ha sido la ruta opuesta a la que traza el Dios divino. Eso significaba de que la voluntad de Dios era que anduviésemos por aquí y nosotros andábamos ¿qué? Por acá, siguiendo la corriente de todo aquello que es opuesto a Dios, y así andábamos. Y Dios, escúcheme bien, era justo en manifestar su ira de manera plena sobre nosotros, porque en esa condición era lo único que merecíamos, y de manera justa, no injusta. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso, pero a la vez es justo y a la vez es temible. Pero dice más la Escritura, un poco más. Nosotros no solamente seguíamos la corriente de este mundo, sino que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y usted que le gusta ese tipo de temas así, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo siempre ha tenido una voluntad y muy opuesta a Dios también, igual que la que tiene este mundo, bastante opuesta. Y no solamente nosotros andábamos conforme a la corriente de este mundo, sino que andábamos en aquellas cosas que eran la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que ese espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo? Conforme vivían todos los desobedientes. Yo le voy a hacer una cosa, o le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es para usted la principal muestra de desamor? La desobediencia. Eso es lo primero. Es difícil, por ejemplo, vamos a decirlo así, creerle a un hijo que le diga a uno, padre, te amo, pero es desobediente. Y éramos desobedientes a todo aquello que Dios había trazado y ordenado. Métase en la cabeza, usted no era un angelito, tampoco era un hijo obediente, y tampoco usted andaba conforme a la voluntad de Dios. Todo apuntaba en que Dios era justo si Dios a usted lo condenaba en un juicio. Sin embargo, en la reconciliación con Dios, Él siempre dio el primer paso, porque la Biblia dice que Dios a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y quien dio el primer paso en nuestra reconciliación para con Dios fue Dios mismo, quien a través de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Ojo con eso. Siga leyendo. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? ¿Qué más hacíamos? Lo mismo que los demás. Deténgase un momento, porque algunos preguntarán, pastor, ¿y qué tan desagradable delante de Dios era andar conforme a la carne y conforme a los pensamientos de la carne? Algunos se preguntarán. Para que usted tenga una idea, rápidamente vamos a ir a Romanos capítulo 8. Para que usted tenga una idea. Lea capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. Dice, porque el ocuparse de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, capítulo 8 de Romanos dice, por cuanto los designios de ¿quién? Y usted dirá, pastor, ¿la carne piensa? Sí, fíjese. La carne bíblicamente tiene designios, tiene pensamientos y también tiene una voluntad. Si usted escudriña las Escrituras, ¿sabe qué va a encontrar? Que todo designio y pensamiento de la carne es continuo siempre al mal. ¿Sabe quién preserva a los hombres de los pensamientos y designio y voluntad de la carne? El mismo Dios. Incluso preserva a los impíos de ser tragados, absorbidos de toda la carne que incluso los gobierna. Sin embargo, Dios no permite su plena y absoluta destrucción. En amor, incluso en misericordia y en gracia común y amor común. Y socorre
preserva sin motivo alguno, simplemente producto de ese amor, aún a aquellos que son impíos. Porque si Dios no reprimiera todo este tipo de poder carnal, diabólico y mundano, ¿sabe qué pasaría con toda la humanidad? Estuviera mucho más que colapsada como está hoy. Míreme esto, por favor, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, nada más y nada menos que son enemistad contra Dios. La Biblia además, ¿qué dice? Porque no se sujetan a nada que tenga que ver con la ley de Dios, y no solamente no se sujetan, sino que es imposible que se sujeten. Versículo 8. Y los que viven según la carne, bíblicamente, no pueden agradar a Dios. La pregunta mía es, ¿cómo es que dice el versículo 3 que nosotros andábamos? Entre los cuales todos vivimos en otro tiempo, del capítulo 2 de Efesios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, porque aparte de tener designios, pensamientos, también la carne tiene una voluntad. Por lo tanto, los seres humanos experimentan desde su interior siempre, vamos a decirlo así entre comillas, algo que los jala y empuja. ¿Hacia dónde? Hacia lo pecaminoso. Si no existiera esa naturaleza carnal y pecaminosa dentro de nosotros, nosotros no halláramos ningún tipo de complacencia en lo que es pecaminoso y dañino. Pero lo que hace y permite que nuestra alma de cierto modo tenga algún tipo de gusto y de complacencia en aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, dañinas y pecaminosas, es algo que se llama la naturaleza carnal, que tiene pensamientos y tiene voluntad. Mire en qué estado usted y yo sin Cristo estábamos sumergidos. Así andábamos. Pero dice más la Escritura, por favor. Versículo 4, ayúdame a leer. ¿Quién amó primero? Dios amó primero. Quien diga que cuando conoció al Señor ya le amaba antes, eso es orgullo. Y es equivocación. Sino que la Escritura dice que cuando nosotros andábamos conforme a la voluntad de la carne, conforme a la corriente de este mundo, ajenos de la vida de Dios, en rebeldía y en desobediencia a Dios, por su puro amor y misericordia, dice, Él nos salvó, nos resucitó juntamente con Cristo, nos dio vida, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos puso en Cristo, nos dio vida eterna, nos dio esperanza, nos da el cielo como herencia, nos entrega arras, nos otorga su espíritu como consolador, como ayudador, como guiador, nos bendice, está con nosotros, nos protege, se presenta delante de nosotros como un Dios proveedor, ayudador, sanador, sustentador, consolador, nos guía. Dice la Biblia que Él le dijo, que Cristo le dijo a sus discípulos, no dejaré huérfanos, sino que cuando yo me vaya enviaré el consolador para que esté con ustedes, para que les guíe, para que les sustente. Yo no os dejaré, dice al final de Mateo, sino que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo vino, escúcheme bien, en manifestación del amor de Dios, cumpliendo con la voluntad del Padre, en Dios manifestando su amor, Romanos 5:8, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías capítulo 43, la Biblia dice que todos nosotros nos descarríamos como ovejas, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro también, el apóstol Pedro dijo que el justo se entregó por los injustos, y toda la historia bíblica es la manifestación del amor de un Dios justo, santo y puro con seres pecadores a quien Él elige en puro amor y misericordia y los hace objeto de su amor eternamente. Yo hago una pregunta. Si Dios nos amó primero, ¿es digno que nosotros la amemos? Pregunta número 1. ¿Es digno? Sí. Si Dios no le hubiese mostrado amor al pueblo de Israel el día que Dios le dijo, te pido que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, el pueblo hubiese podido decir, Dios, entre comillas, ¿por qué nos pide esto? Si nosotros de Él nunca hemos tenido una manifestación de amor, si Dios nunca hubiese manifestado su amor, este pueblo hubiese podido decir esto. Pero Dios
mostró no solamente una, sino 2, 3, 4, 100, 500, 1000 veces su amor y lo manifestó para con ellos, que era claramente visible. Tanto así que Dios a todo este pueblo durante todo el andar en el desierto fueron manifestaciones de cuidado, de sustento, de cuidado, de sustento. Aún en medio de las pruebas, Dios manifestó su amor. Tanto así que en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dijo lo siguiente al pueblo: todo el tiempo que has caminado durante todo este tiempo, Dios le dijo, tu pie nunca se ha hinchado y el calzado de tus pies nunca se ha desgastado. Y yo te sustenté en todo este desierto con comida que no conocías tú, ni siquiera conocían tus padres, para que tú entendieras que el hombre no solamente vive de lo que come, sino que vive de lo que sale de la boca de Dios. Y durante todo este desierto te traje para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio capítulo 8. Pero al final dice Dios, a la postre siempre te haré bien, seré benevolente contigo. Y siempre y una y otra vez Dios le manifestó incontablemente el amor. Ahora volvamos a Deuteronomio, porque estamos en la introducción de nuestro tema de aquí en adelante. Deuteronomio capítulo 30. A Dios con el pueblo le pasó lo que nos pasa a muchos seres humanos. Y usted se preguntará, ¿qué, pastor? Que muchos seres humanos a quien uno les da amor, les brinda amor, pero no lo devuelven. ¿Usted le ha pasado alguna vez? ¿A ninguno les ha pasado? ¿A ninguno les ha pasado? No, pues si no les ha pasado, maravillosamente. Uy, qué cosa tan impresionante. Pero el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente: aunque yo amando más, sea amado menos. Eso significa que él incluso estaba frente a muchas congregaciones a quien él amaba y se daba a sí mismo, pero que no recibía de ellos el mismo amor con la misma intensidad. A Dios, aunque esto no lo hace menos, Él siempre es Dios, le ha pasado o le pasa, suele pasarle lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Amamos con intensidad, nos entregamos, sacrificamos todo, entre comillas, Dios no sacrifica nada, pero nos entregamos, nos damos muestras tras de amor, muestra de amor, muestra de amor, y a veces no es recíproco. Y lo digo porque Dios a nosotros nos ama impresionantemente, tanto así que no le dio castigo a nuestras culpas sobre nosotros, sino que Él mismo dispuso un cordero sin mancha y descargó sobre Él toda su vida para no cobrárnoslas a nosotros en amor. Qué tremendo. Y cuando Dios a nosotros nos dice, ámame, uno se sienta a pensar, a ver si es Dios, entre comillas, no lo decimos, pero son pensamientos que no expresamos a voz alta. ¿Será que Dios es digno? ¿Será que Dios merece que me sacrifique a tal punto que deje algo, que tome una decisión en mi vida producto del amor que debo manifestarle? Y uno lo considera cuando Dios a uno le pide muestras de amor. Dios a esta gente en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11 al 20, Dios le dijo, yo les voy a pedir una cosa y no es difícil. El 11, ¿qué es lo que Dios les dice? Les voy a dar un mandamiento y no es difícil. ¿Cuál es el mandamiento? Si usted sigue leyendo el pasaje que ya lo leímos, dice que me améis. Y Dios le está diciendo, oye, lo que yo te voy a pedir no es difícil. Ámame. Es fácil, no está en los cielos para que te pongas a decir, ¿quién irá por nosotros al cielo para que nos baje la posibilidad de amar a Dios? No pueden decir, dijo Dios, está del otro lado del mar para que ustedes digan, es que no puedo amar a Dios porque amarlo está tan lejos, la posibilidad está del otro lado del mar. ¿Y quién vendrá? ¿Quién nos la traerá esa posibilidad y esa oportunidad? No, está cerca de ustedes, en su boca y en su corazón. Y me acuerdo que Pablo lo cita en Romanos y dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Amar a Dios está tan cerquita, está en nosotros mismos, en la disposición de corazón, pero bajo el siguiente entendimiento. ¿Cuál entendimiento? De que Dios a nosotros nos amó primero y nos amó de una manera que nunca nosotros la podremos superar, y eso hace de que Dios sea digno de las mínimas muestras de amor que yo pueda tener
por Él, porque Él me ha amado y me amará mucho más que nosotros a Él. Si yo no entiendo que Dios a mí me amó ya, no tendré fuerzas para amarlo. Pero si tú lo comprendes, vas a tener aliento moral y motivación. Volvamos a Deuteronomio 30. Dios le dice, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordene hoy no es demasiado difícil. Y usted y yo podemos decir, pastor, sí es difícil amar a Dios. Lo que pasa es que a veces no entendemos en qué consiste amar a Dios, y yo ruego a Dios que esta serie de enseñanzas nos pueda ayudar a comprender eso y entenderlo, a cómo manifestarle amor a Dios. Y es que no vamos a ir muy lejos, porque este pasaje lo enseña. Mire, por favor, dice el 11, porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El 12 dice, no está en el cielo para que tú digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y nos lo hará oír para que nosotros lo cumplamos? Este mandamiento tampoco está del otro lado del mar para que ustedes digan, ¿quién pasará por nosotros allá y nos lo traiga? Nos lo haga oír a fin de que nosotros lo cumplamos. Dios le dijo, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti, dice Dios, la vida y la muerte, o la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, ¿qué dijo Dios? Que ame, ¿qué? Ama a Jehová. Y de aquí en adelante Dios comienza a citar algunas cosas que son manifestaciones del amor hacia Él. Cuando usted se pregunte, pastor, ¿qué significa eso de amar a Dios? ¿Cómo yo puedo demostrarle amar a Dios? ¿Qué es eso? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué se traduce mi amor hacia Dios? Dios mismo lo dice y lo deja ver. El amor hacia Dios no es simplemente un sentimiento. Vamos a recordarlo. Son también manifestaciones. Cuando Dios le dice al pueblo, ámame, voy a resumirlo y lo vamos a de pronto a estudiar más a fondo, pero voy a resumirlo. Pero voy a utilizar las mismas palabras que el Dios mismo les dio a ellos. Por favor, preste mucha atención. Les dice, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué traduce eso? Bueno, siga leyendo. Dios le dice, ámame. Y como muestra del amor que me debes temer, primera cosa, anda en mis caminos. 1. ¿Quieres amarme? Sí. ¿Cómo lo hago? Ya te digo, Dios le dijo, anda en mis caminos. Porque yo tengo caminos. ¿Me está escuchando? Dios tiene un camino. Dios tiene una forma. Su palabra frente a nosotros nos revela de manera plena cuál es la voluntad de Dios y el camino que nos ha trazado. Pero para que usted entienda algo bastante importante, antes de esto Dios le dijo, pongo delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Tan bueno es Dios que nos habla de manera clara, mis caminos son vida y hallarás la vida y el bienestar en mis caminos y solo en Él, y los pongo delante de ti. ¿Sabe? Ámame. Ámame y manifiéstamelo andando en mis caminos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque tan grande es el amor de Dios que sus caminos son lo mejor para cada uno de nosotros, y tan bueno es Dios que nuestra manifestación de amor hacia Él es andar en sus caminos, por la razón de que Dios a nosotros no nos quiere ver perdidos. Fíjate que incluso amar a Dios andando en sus caminos, ¿sabe a quién más beneficia? ¿A quién beneficia en sí? De verdad, ¿a quién? A nosotros. Pero también eso mismo es producto del amor de Dios, porque si tú coges un camino equivocado, en este caso el camino de la muerte, ahí es donde Dios no quiere verte. Y si tú quieres amarlo, entonces complácelo. ¿De qué manera? Andando en sus caminos. Dios dijo a Moisés notifiqué mis caminos. Le di mis órdenes y mis mandamientos para que ustedes anden en ellos. Son buenos, son agradables. ¿Quieres amarme? Anda en ellos. ¿Cómo más puedo manifestar mi amor hacia Dios? Sigamos allí mismo. Dios le dijo, anda en sus caminos. ¿Guarda qué? También guarda sus estatutos y guarda sus decretos para que vivas. Porque lo que quiero yo, en otras palabras, Dios dice, es que tú vivas. No solamente dice Dios,
quiero que vivas, sino que también quiero que tú seas multiplicado y quiero que Jehová te bendiga en la tierra a la cual tú entras para tomar posesión de ella. Porque hay personas que piensan, están convencidos que el camino de Dios es el camino equivocado y que yendo por el camino de Dios nunca se llegará a la prosperidad, y es totalmente lo contrario. Los caminos de Dios y andar en sus caminos, sus propósitos, mandamientos y estatutos es lo que le va a garantizar a una persona que sea multiplicada y sea bendecida, pero con una bendición que no añade tristeza, sino con una bendición que produce gozo y que es permanente, genuina y eterna. Como el amor son acciones, el andar en los caminos de Dios son acciones. Pero vamos a traducir esas acciones. ¿Cómo es andar en los caminos de Dios? Los caminos de Dios están revelados en la Escritura. ¿Están puestos aquí? Sus caminos son su voluntad. Y al yo prestarle atención a los caminos de Dios y conocerlos y obedecerlos, le diré a Dios: Señor, te amo con esto. Porque tú me has dicho que mi manera de demostrarte amor es andando en tus caminos. Entonces, a partir de hoy, quizás esa sea la decisión más importante de la vida de un ser humano. A partir de hoy, anhelo conocer tus caminos. Y al momento de conocer tus caminos, la decisión más importante en la vida de cualquier persona es: conoceré tus caminos y por amor a ti, Señor, andaré en ellos. Permitiré que tus caminos sean para mí mi dirección. Por ellos andaré. Por lo que tú digas, ordenes y mande, yo me conduciré. Y al momento de tener en cuenta los mandamientos de Dios para nuestras vidas, sus principios, sus mandamientos y sus ordenanzas, ¿sabe qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida? Andando en sus caminos, y a la vez le estaré diciendo a Dios con mis acciones: Señor, yo te amo, porque no son palabras solamente, son acciones. ¿Quiere usted amar los caminos de Dios? ¿Quiere amar a Dios? Ame sus caminos. Y amar los caminos de Dios es conocerlos, atenderlos y andar en ellos. Cuando usted y yo aprendamos a andar en los caminos de Dios, entonces estaremos amando a Dios como Él nos lo está pidiendo. ¿Qué nos resta? Seguir estudiando cómo más debemos mostrarle y manifestarle amor a Dios. Porque el propósito es que usted pueda tener esto absolutamente claro, para que usted pueda tener en su vida manifestaciones concretas de amor a Dios, porque es el principal mandamiento para cada uno de nosotros. ¿Cómo está hoy? ¿Puede decir que ama a Dios? No lo sé, pero ruego a Dios que al menos creciendo en entendimiento acerca de este tema, usted pueda saber cómo y elija el momento para que siempre que sea posible podamos manifestarle amor a nuestro Dios. Cierra sus ojitos. Amado Padre,